Él es el admirable consejero, el Dios que nos consuela en el caos, convirtiendo el desorden en calma y el fracaso en belleza. Es la voz de los marginados, es la dignidad del alma errante. Él levantó al pastor humilde para que fuese un rey y escogió a los pecadores de Galilea y los convirtió en líderes de la historia. Él es el consolador que rescata a los niños perdidos, rompiendo las cadenas que ataban nuestros sueños y nuestro gozo. El nombre que cruza la eternidad, pregonado en el esplendor de las galaxias, entonado por la pasión de ángeles que rugen el fervor del cielo, exaltado en el gozo ilimitado de la creación. ¿Qué nombre puede contenerlo? ¿Qué título? ¿Qué nombre único? Pues es nuestro admirable consejero. Él es nuestro Dios poderoso, es nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. ¿Qué nombre puede contenerlo? Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová, el gran yo soy. ¿Qué nombre puede contenerlo? La palabra de vida, la luz del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de todo. Nos postramos ante el nombre que sostiene todo con su valor inigualable. ¿Qué nombre puede contener tanta gloria? ¿Qué nombre sino el de Jesús? Clamamos Jesús, clamamos santo es su nombre. Ha sido una semana de pruebas, ha sido una semana de retos, ha sido una semana de diferentes dificultades tal vez, pero esta semana, si usted escuchó el devocional que comparto los miércoles de tiempos de refrigerio, el Señor puso en mi corazón en el libro de Hebreos un mensaje que se llama ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Y básicamente lo que el escritor de Hebreos dice, los creyentes a los cuales les está escribiendo están pasando por sufrimiento. Han sido desposeídos, les han quitado sus tierras, están siendo perseguidos, están siendo atormentados, están pasando por diferentes dificultades, y el escritor de Hebreos les escribe y les dice que les está escribiendo palabras de ánimo, les está escribiendo esta palabra de exhortación, como dice el capítulo 13, y les dice varias cosas. Hay 5 pasajes de advertencia, que usted lee esos pasajes de advertencia, y son pasajes de advertencia bien duros, y cualquiera que lo lea dice esto no es una advertencia, pero sin embargo dice que es una palabra de exhortación, y finalmente les dice a los creyentes: sigan adelante. Nosotros no somos de los que retroceden, sino nosotros somos de los que tienen fe para la preservación del alma. Y el capítulo 11 que va a comenzar, porque él está escribiendo eso en el capítulo 10, en el capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe, nos habla de hombres como Abel, que su sangre habla mejor que cualquiera, nos habla de Moisés, que construyó el arca, que fue obediente a Dios y mayor en toda la casa de Dios, nos habla de Noé, que en fe construyó el arca, nos habla de Abraham, que salió de su tierra, nos habla de Jacob, nos habla de todos los héroes de la fe, y al final comienza a decir: ¿y qué puedo decir más? Hombres que con su fe taparon bocas de leones, que con su fe fueron aserrados, y comienza a decir todos los que padecieron, y el capítulo 12 dice: así es que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuche, el Señor Jesucristo nunca nos prometió que iba a ser fácil. Nos dijo que iba a haber aflicción, y nos dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos va a haber mucho más aflicción, cual nunca la hubo anteriormente. Y muchos creyentes están flaqueando en su fe. Pero la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino que tenemos fe para la preservación del alma.
Así es que, mis hermanos, todas estas cosas que están pasando nos duelen, nos afectan, son dolorosas. Yo he dormido de 3 a 4 horas por noche y me levanto a orar, me levanto a leer la palabra de Dios, me levanto afligido, pero el Señor me tiene de rodillas delante de su presencia. Y eso es lo que yo creo que todas estas cosas que están sucediendo nos están hablando. Estamos ya en el segundo domingo de diciembre. Estamos ya a una semana y media de celebrar Navidad y es increíble que tan rápido se ha pasado el tiempo en medio de un año tan lleno de retos. Estamos viendo esta serie que se llama Al Mundo Paz. ¿Y no cree que el mundo necesita un mensaje de paz en medio de las circunstancias? ¿No cree que nuestra hermana María Albarrán y su familia necesiten un mensaje de esperanza y de paz en medio de lo que está pasando? ¿No cree que nuestra hermana Fidelina y su familia necesita un mensaje de paz en medio de lo que están pasando? ¿No cree que nuestra hermana Norma Guifarro y su esposo Arturo, que siempre están deseosos de poder participar en la iglesia y ellos desearían estar aquí? Me habló el hermano Arturo y me dijo: pastor, no voy a poder ir mañana. Usted sabe cuánto quisiera yo estar ahí trabajando y honrando al Señor, pero mi esposa con COVID, yo no puedo. Le dije: Arturo, gracias, yo conozco tu corazón, gracias por tu disposición de no poner en riesgo a nadie. Preferimos que no puedas venir porque sabemos tu deseo, pero estate en casa y mejor. ¿Usted no cree que todos necesitamos un tiempo y un mensaje de esperanza? Bueno, el nacimiento del Señor Jesucristo, que es lo que celebramos en Navidad, es uno de los eventos más maravillosos y extraordinarios y enigmáticos de la historia, porque tal vez el único evento que pudiera ser más grande es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero toda la historia es la historia de Dios en su plan maravilloso para que nosotros le conozcamos y podamos experimentar la vida eterna para la cual Él nos creó. Y una de las cosas, una de las circunstancias que son extraordinarias en la vida del Señor Jesucristo, y nos relata el evangelista Mateo, es que cuando el Señor Jesucristo nació, apareció una estrella brillante. Y esa estrella brillante que conocemos como la estrella de Belén, unos sabios de Oriente vieron esa estrella y la relacionaron con el nacimiento del Hijo de Dios o del Rey de los judíos, y tal fue así que viajaron hasta encontrar el lugar donde estaba el niño Jesús y fueron a ese lugar. Ahora, vamos a ponernos de pie un momento y le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo y vamos a leer esta historia maravillosa que nos habla la palabra de Dios acerca de la estrella de Belén. Así se llama el mensaje de este día, la estrella de Belén. Y lo que vamos a hacer es vamos a contestar la pregunta: ¿qué enseñanza práctica puedo yo en este día tener de este relato de la palabra de Dios? Y vamos a ver 3 enseñanzas prácticas para nosotros. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 2, verso 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entraron en la casa, y entrando a la casa,
vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y pedimos que tú nos hables. Tú conoces nuestra necesidad y, Señor, queremos escuchar tu voz. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, Señor, y queremos estar atentos a tu voz en este día. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa y, Señor, gracias porque tu palabra es viva. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. ¿Qué podemos entonces aprender de este pasaje de la palabra de Dios donde nos habla de la estrella de Belén? En primer lugar, dijimos que vamos a ver 3 enseñanzas que son prácticas acerca de la estrella de Belén. Bueno, usted sabe que el próximo 21 de diciembre va a haber un brillo en el cielo entre las estrellas que va a ser un brillo único. ¿Había escuchado esas noticias? Que el 21 de diciembre va a haber una estrella que va a brillar sobre todas las demás. Y usted dice, ¿y qué es esa estrella que va a brillar? Bueno, es la conjunción de Júpiter y Saturno. El 21 de diciembre, en el horizonte, hacia el sur, ¿dónde está el sur? Hacia el sur y hacia el este, se va a ver naciendo y usted va a poder ver a 2 planetas que en sus órbitas alrededor del Sol se van a ir juntando y van a estar tan juntos en la línea que su brillo va a ser un brillo excepcional. Y escuché en las noticias un reportaje donde estaban diciendo, ¿será esto una luz como la estrella de Belén para dar esperanza a un mundo que está en caos? Déjenme decirle, para Dios no hay casualidades. Y si el Señor determinó que en este tiempo pudiera brillar una estrella con un brillo impresionante, es para recordarnos que hace 2000 años hubo un brillo en una estrella que marcaba el nacimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que, ¿cómo es que estos magos entonces relacionaron el brillo de esa estrella hace 2000 años con el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros? En primer lugar, esta es la primera enseñanza que usted y yo podemos tomar de este pasaje de la palabra de Dios. La estrella de Belén señala un evento único que demanda investigación. ¿Qué significa que haya brillado esa estrella? ¿Qué relación tiene el 21 de diciembre de este año, donde va a haber una estrella brillando con un brillo impresionante, que aún las grandes ciudades con su contaminación lumínica van a poder ver una estrella brillando en el cielo? Nueva York con todas sus luces, Los Ángeles con todas sus luces, Londres con toda la Ciudad de México con todas sus luces, van a poder ver una estrella brillando en el cielo. ¿Qué nos dice a nosotros? Bueno, lo primero es, demanda que nosotros investiguemos qué significa esa estrella. Y Mateo nos dice aquí en esta historia, en su narración de los hechos que sucedieron durante el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, que hubo una estrella y dice aquí que fue durante el tiempo del rey Herodes. Entonces el evangelista nos marca y nos dice, esto fue lo que sucedió durante el tiempo del rey Herodes. Históricamente nos posiciona dentro de la historia, y esto es importante porque los historiadores nos dicen que Herodes murió entre el año 4 y el año 1 antes de Cristo, y curiosamente el año 2 antes de Cristo se vio una conjunción de planetas que era Venus y Júpiter, se juntaron y dieron un brillo impresionante. ¿Sería eso la estrella que vieron los sabios de Oriente? No lo sé, y no necesito saber si eso fue. Le voy a decir por qué. Porque Dios puede hacer y brillar cualquier estrella en el momento que Él quiera, y no me tiene que dar una razón científica de lo que pudo haber sucedido. Pero curiosamente, en el año 2 antes de Cristo, antes de que muriera Herodes, se vio una estrella brillando en el firmamento como nunca antes. ¿Y cómo lo sabemos esto? Por las leyes de los planetas
planetas, en el movimiento de planetas de Kepler, que fue un científico que pudo determinar cómo se movían y determinó leyes de cómo se mueven los planetas. La palabra planeta quiere decir vagante, y lo que veían los griegos eran las estrellas están fijas en el cielo, pero había algunas estrellas que se movían y que vagaban en el horizonte. A ellas les decían planetas. Entonces esos planetas que no brillan con brillo propio, pero que reflejan la luz del sol, son los que se van moviendo, y en un punto desde la Tierra los podemos ver que están juntos y brillan mucho más. Entonces con las leyes de Kepler hay programas que ahora tú le puedes poner cómo se veía el cielo en tal fecha y te puede mostrar cómo se ve, y te puede mostrar claramente lo que vieron aquellos sabios, lo que posiblemente vieron aquellos sabios en aquel entonces. Entonces ellos vieron esa estrella, y entonces esa estrella pudo ser la estrella de Belén, y esa estrella pudo ser la que los guió. Ahora, lo que no sabemos, por ejemplo, es cuántos magos eran, ¿no? Generalmente la tradición nos dice eran tres magos los que iban. Sin embargo, aquí la Biblia, si usted lo lee, Mateo es el único que relata lo que sucedió con la estrella. Nunca va a encontrar cuántos magos eran. Simplemente dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Sabemos que eran más de uno, porque eran unos magos, pero no sabemos cuántos eran. Ahora, alguno puede pensar, bueno, pues en la tradición nos dicen, hasta los nombres nos dicen, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres de los magos? En Latinoamérica ya sabe cómo son. Son malhechor, transar y va a asaltar. Esos son los que aparecen en esta época y en todo el año. Pero hasta nombres les hemos puesto a cada uno. ¿Por qué tres? Bueno, porque hay tres regalos: hay oro, incienso y mirra. Pensando que cada uno trajo un regalo, pues se piensa que tres, pero la Biblia no dice que eran tres. La Biblia tampoco nos dice que venían con grandes vestiduras exóticas, ni que venía uno en un burro, en un caballo, ni en un elefante, ni en un camello. La Biblia no nos dice absolutamente nada de eso. Nada más nos dicen que eran unos magos que venían de Oriente. Pero lo que sí sabemos es que esta palabra magos es una transliteración de la palabra griega, que es la misma palabra magos, y se utilizaba para referirse a un grupo de personas que estudiaban el movimiento de las estrellas, y ellos creían que las estrellas tenían un impacto en la vida y en la historia. Pero escuche esto: la ciencia de estas personas tenía un elemento teológico, porque ellos eran teólogos científicos, porque a sus deducciones siempre investigaban la divinidad. Y ellos, al ver esa estrella, sabiendo, yo creo aquí, sabiendo que hablaba del Mesías, porque vinieron buscando al hijo, al rey de los judíos, fueron a buscarle. Ahora, estas personas, escuche, eran personas sinceras que estaban tratando de entender lo que sucedía. Eran personas de ciencia que sabían que las evidencias llevaban a un veredicto. Y el veredicto a la que estos hombres de ciencia de aquel entonces, estudiando el cielo y estudiando lo que tenían de las escrituras, llegaron a la conclusión de que esa estrella estaba anunciando el nacimiento del rey de Israel. Tal es así que salieron de donde estaban y fueron a Jerusalén. Ahora, ¿de dónde eran estos sabios? Bueno, la Biblia dice que eran de Oriente. Cuando nosotros pensamos en el Oriente, bueno, tal vez pensamos en el lejano Oriente, en China, tal vez en la India, pero parece ser que estos magos eran más bien de lo que hoy es Irak o Irán, es decir, de Babilonia o de Persia. Y escuche esto, es bien importante. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, el pueblo de Israel fue conquistado por los babilonios, y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llevó cautivos a lo mejor, a los príncipes de Judá, se los llevó
cautivos y los llevó a Babilonia. Y ahí en Babilonia había un hombre que se llama Daniel. Y Daniel escribió las profecías más impresionantes acerca de la venida del Mesías. Y estos sabios de Oriente muy bien pudieron conocer las escrituras de Daniel, las escrituras de Malaquías, porque había una gran influencia y un gran legado también de los israelitas en Babilonia y en Persia, porque después Persia conquistó Babilonia y Daniel también sirvió a los reyes de Persia, y después estuvo Ezequiel también en la ciudad de Susa en Persia. Entonces estos hombres muy seguramente conocían las escrituras y sabían lo que estaba sucediendo. Estos hombres se dedicaron a investigar, y lo primero que esta estrella debe despertar en nosotros es un deseo de investigar qué sucede. Y escuche, en medio de un año, que el otro día estaba viendo que ha habido más de 90 catástrofes en este año, más de 90 catástrofes, inundaciones en el desierto. ¿Usted había escuchado de eso? Inundaciones en el desierto, temblores, ha habido huracanes, ha habido de todo, además de la pandemia, obviamente. Entonces ha habido de todo tipo de desastres, los fuegos en California. Estamos viendo todo tipo de desastres, y lo que nosotros debemos preguntar, como preguntaron los sabios en aquel entonces, es: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces nosotros debemos preguntarnos qué está pasando. Entonces los magos sabían de este evento del nacimiento del rey de los judíos, y ellos viajaron, escuchen, si estaban en Babilonia o en Persia, viajaron de 700 a 800 millas, tal vez a caballo, tal vez a camello, tal vez a pie, no sabemos. 800 millas para ir a investigar el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Escuchó? 700 millas, y esto va a ser importante en un momento más. Así es que ellos llegaron y preguntaron: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Qué fue lo que hizo Herodes cuando escuchó eso? ¿Ya vio lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué pasó con Herodes? Verso 3: oyendo Herodes esto, se turbó y toda Jerusalén con él, y entonces convocó a los principales sacerdotes y a los escribas y a los expertos de la ley, y les preguntó: ¿dónde va a nacer el rey de Israel? Y ellos sabían perfectamente, porque habían estudiado los discipulados, ¿verdad?, en las sinagogas y los estudios, y tenían todo el conocimiento de dónde iba a nacer el Salvador, y dijeron: en Belén de Judea, porque la Biblia dice: pero tú, Belén, pequeña entre Israel, de ti me saldrá. Ellos sabían, pero aunque ellos sabían, no pudieron bajar 5 millas para ir a adorar al Hijo de Dios. Y yo me pregunto si nosotros, que conocemos las escrituras, estamos dormidos y no nos damos cuenta de que todas estas cosas señalan que el Señor Jesucristo está pronto por volver. Y nos estamos durmiendo y estamos tan preocupados por lo que va a pasar que estamos paralizados. Yo no estoy diciendo que seamos imprudentes, por favor, no somos imprudentes, que les estamos pidiendo a todos que pongan la mascarilla, que constantemente nos lavemos las manos, que estemos guardando la distancia, que por favor no nos abracemos en este tiempo. Tenemos ganas de abrazarnos, obviamente, tenemos ganas de confortarnos unos a otros, pero tenemos que ser prudentes, pero no podemos quedarnos paralizados cuando todas estas cosas están sucediendo, sino tenemos que investigar como investigaron estos hombres. Ahora, en segundo lugar, cuando llegamos a este punto, tenemos la segunda enseñanza de este pasaje. Y la segunda enseñanza de este pasaje es esta: la estrella de Belén revela la llegada del rey. Y ponga el rey con R mayúscula, que causa conflicto al rey. Y ese rey es rey con R minúscula, ¿ok? Le causó conflicto a Herodes. Herodes escuchó que había nacido el rey.
Y Herodes tuvo mucho temor. ¿Por qué cree usted que Herodes, que era el rey de los judíos, tuvo temor del niño que había nacido rey de los judíos? ¿Por qué cree que tuvo temor? ¿Por qué? Porque lo iba a quitar del trono, ¿verdad? Porque si realmente ese era el rey. Ahora déjeme decirle, cuando una persona sabe quién es, no tiene temor de una amenaza. El Señor Jesucristo no tuvo temor de lavarle los pies a los discípulos, porque Él sabía quién era. El rey David no tuvo temor de dejar el palacio cuando su hijo Absalón se rebeló, porque Él sabía quién era. No quiso ir y pelear y sacar a Saúl de ser rey, porque él sabía quién era. Herodes sabía su condición. Sabía que él fue puesto por Roma, que él no era judío y no tenía ningún derecho al trono de Judea. Fue nombrado gobernador de Galilea en el año 47 a.C. y después fue nombrado rey por el emperador Marco Antonio. Herodes era un usurpador, un rey falso e ilegítimo que estaba en el trono de Judá. ¿Sabes de qué nos habla esto a nosotros? En el capítulo 1 de Génesis, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: multiplíquense y juzguen la tierra y llénenla y gobiernen sobre todo. Pero en el capítulo 2 le dijo al hombre: de todo vas a poder comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero en el capítulo 3 llegó la serpiente y le dijo a Adán: con que Dios ha dicho. No le creas. Esa es palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, no comas de ese árbol. Dios sabe que el día que tú comas vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el hombre comió y quiso usurpar, tomar el trono, quitar a Dios del trono y ponerse él en el trono. Y ahora nosotros como seres humanos nos hemos sentado en el trono y juzgamos a todo mundo y criticamos a todo mundo y creemos que todo se hace como yo quiera y todo trabajan para mí y yo soy el centro del universo. Estamos usurpando el trono, pero cuando se nos dice Jesucristo es el Rey, nos llenamos de ira. Porque alguien más quiere ocupar el trono que ilegítimamente nosotros estamos tomando. Eso fue lo que le sucedió a Herodes. Y Herodes sabía no solamente su condición, que era ilegítima, sino su conducta, porque Herodes, por más grande que haya sido, le decían a Herodes el grande por algo, era un súper administrador, un arquitecto que no tenía igual cuando construyó la ciudad de Cesarea. ¿Cómo es, Lynn? Cesarea, es que el otro día dije cesárea y me dijo: cesárea es la que le hacen a las mamás cuando no pueden hacer, entonces tiene que ser Cesarea. Construyó Cesarea, el puerto de Cesarea, impresionante, embelleció el templo de Jerusalén, 40 años ese templo fue embellecido por orden de Herodes, hizo cosas impresionantes, le llamaban Herodes el Grande. Pero ¿sabe qué dijo uno de los emperadores? Dijo, César Augusto dijo: prefiero ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. ¿Sabe por qué? Porque Herodes tenía tanto temor de que alguien le fuera a quitar el trono de Judá, que mató a su abuelo, a su tío abuelo, a su esposa y a 2 de sus propios hijos por temor a que les fueran a quitar su trono. Y dicen algunos que una tarde normal para Herodes era emborracharse mientras veía crucificar a cientos de personas en compañía de sus concubinas. Así es que Herodes tenía no solamente una condición de ilegitimidad, él no era rey y su conducta era una conducta terrible. ¿Sabe de qué nos habla esto? La Biblia dice que nosotros, todos nosotros,
hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Nuestra mente está entenebrecida, nuestro corazón encallecido, nuestra conciencia no funciona hasta que viene la luz del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo escribe en Corintios y dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El Señor Jesucristo, quien es la luz, que como vimos la semana pasada, no habrá siempre oscuridad para la que está en tiniebla. La tierra de los gentiles, Galilea de los gentiles, la tierra que estaba en tinieblas vio gran luz, y estos sabios vieron una gran luz que los llevó a los pies del Señor Jesucristo. Y esta es precisamente la tercera enseñanza. Esta estrella de Belén orienta a los sabios a adorar al rey. Los magos supieron que el rey de los judíos nació y siguieron la estrella y fueron hasta Belén. Y cuando llegaron allá se enteraron por los sacerdotes y por los escribas que en Belén habría de nacer. Y entonces ellos fueron 5 millas a Belén, y cuando iban en camino volvieron a ver la estrella que se posó sobre el lugar donde estaba el niño. Entonces estos hombres fueron guiados en primer lugar por esa señal. Ahora, curiosamente, hay una profecía en Números capítulo 24, verso 17, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, pasaron por la tierra de Moab y había un rey que se llamaba Balac. Y Balac, cuando vio que estaban pasando, contrató un profeta y le dijo: maldice a ese pueblo. Y entonces el profeta fue para maldecir al pueblo, pero Dios le dijo al profeta: no lo maldigas. Y después, cuando abre la boca el profeta, comienza a decir: este es el que escucha la palabra de Dios, el que abre su boca teniendo el conocimiento del Altísimo. Y dice: lo veo, pero no ahora. Más adelante se levantará una estrella que va a regir a Israel. Esa profecía impresionante estaba hablando del que iba a regir a Israel. Y estos sabios comenzaron, porque lo dice ahí la palabra de Dios, que ellos pudieron ver con lo que les explicaron los sacerdotes que iba a nacer en Belén. Y estos sabios fueron guiados por la palabra de Dios. Escucha, tal vez nosotros estamos viendo todas esas señales, pero esas señales nos van a llevar a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a guiar directamente a donde está el Hijo de Dios, porque la palabra de Dios guió a los sabios a Belén. Y cuando llegaron a Belén, ahí de pronto dice que se detuvo la estrella y ellos tuvieron una gran alegría. Déjame preguntarte, ¿no estás cansado de vagar por tu propio camino sin encontrar dirección, sin tener propósito en tu vida? Pero escucha, esta Navidad tú puedes ordenar tus pasos hacia Jesús, el Rey y Salvador, y llenarte también de alegría. Y cuando ellos llegaron, el verso 11 dice que al llegar vieron, dice el verso 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron presentes: oro, incienso y mirra. Entonces pasa esto: cuando llegan, ven al niño Jesús con su mamá María. Ya el niño Jesús tal vez tenía 1 o hasta 2 años posiblemente cuando todavía estaba en Belén. Y entonces ellos se postran para adorar a el Señor Jesucristo. Y la tercera cosa que hacen es presentaron regalos. Vieron al niño, lo adoraron y presentaron sus regalos. ¿Cuáles son sus regalos? Oro, maravillosa ilustración y un símbolo maravilloso de la realeza. Ese niño es el rey de los judíos, pero ese niño es el rey del universo. Ese niño es el rey de Israel. Ese niño es el rey de la creación. Ese niño es el rey de reyes y es el Señor de señores. Ese oro nos habla de que Jesucristo es rey. Después le entregaron incienso. Incienso simboliza adoración, y estos hombres, estos sabios, le adoraron. Es el tiempo que nosotros pasamos delante de Dios conociéndole y adorándole. Y finalmente el tercer regalo, un regalo tremendo.
le ofrecieron mirra, y la mirra habla de sufrimiento. La palabra mirra quiere decir sufrimiento. Y el Señor Jesucristo fue molido por nuestras rebeliones, fue quebrantado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su propio camino, pero Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Ese niño que nació y que la estrella anunció su nacimiento es el Rey. Él es digno de ser adorado, y Él es digno de ser adorado porque Él sufrió por nuestros pecados. Escucha, ese niño de Belén es el niño, no se quedó ahí en Belén como niño. Él creció y fue a una cruz, y ahí en la cruz estiró sus brazos y le clavaron clavos en sus manos, clavos en sus pies, una corona de espinas sobre su cabeza, su espalda destrozada, porque Él llevó el castigo de tus pecados y mis pecados. La estrella de Belén nos presenta 3 enseñanzas prácticas maravillosas. Demanda una investigación. Además, revela el conflicto del rey con el pequeño rey que cada uno de nosotros tenemos. Pero finalmente, esa estrella te puede llevar a adorar al verdadero rey. Para ti, ¿qué significa la Navidad? La Navidad es celebrar y conmemorar de manera digna el mejor regalo que alguien puede recibir. Jesucristo nació en un pesebre, pero aunque Jesucristo nazca 1000 veces en el pesebre de Belén, si no nace en tu corazón, estarás eternamente perdido. Esta tarde tenemos 3 cosas maravillosas, 3 enseñanzas prácticas que nos habla esta estrella de Belén, para que investiguemos, para que nos confrontemos a nosotros mismos, y para que finalmente nos oriente a adorar al Rey y Salvador, al Señor Jesucristo.